Digo, les decía de que, bueno, el título que le he puesto al encuentro es medio raro, El hombre del Evangelio, porque lo que vamos a escuchar y meditar y trabajar juntos no va a incluir a Jesucristo. Y les explico por qué razón. Jesús de Nazaret es un hombre que caminó por la Galilea de su tiempo. Y Jesucristo, un ser trascendente, ¿sí? Y nosotros no podemos seguir los pasos de un ser trascendente, porque nosotros somos inmanentes. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos seguir los pasos de Jesucristo. Lo único que podemos hacer es seguir los pasos de otro hombre que sea tan inmanente como nosotros. Porque si Jesús, y acá les pido que razonemos, no que sigamos la fe tal cual nos las han enseñado, sino que tratemos de razonar, de sacarnos la idea esa que tenemos de Jesús Dios. Un rato, el tiempo que nos da el celular. Jesús, dice la Iglesia Católica Romana y muchas iglesias cristianas, dicen que Jesús es un ser con doble naturaleza. Por un lado es hombre y por el otro lado es Dios. Fíjense que en ningún lado vamos a encontrar un ser humano con doble naturaleza. Ahora, si Jesús tenía doble naturaleza, no era humano, no era un ser humano. O es como nosotros, o no es como nosotros. Entonces, lo que vamos a ver ahora es ver los pasos que sigue un ser humano, un hombre que nosotros le llamaremos desde ahora en adelante, si quieren, el hombre del Evangelio. Esto lo traje acá porque me pareció importante. En mi casa suelen venir algunas personas a charlar conmigo. Generalmente son bolivianos los que vienen, porque en la primer parroquia que trabajé era un pueblo de bolivianos. Entonces vienen muchos chicos, muchos jóvenes, a charlar un rato conmigo, jóvenes que en algún momento le di el bautismo, la primera comunión. Y los otros días se me juntó un muchacho, calculo de unos 35, 40 años, y que me dijo, yo creo en Dios, y creo mucho. Lo que no creo es en la religión, en ninguna religión. Porque todas hablan de Jesucristo y predican y todo, pero ninguna me ha dado todavía cómo hay que hacer, una respuesta concreta de qué es lo que hay que hacer para seguir los pasos de Jesús. Entonces, le conté esto que vamos a leer, a alguno de ustedes va a leer esto, es Mateo 25, del 31 al 40 inclusive. El juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará uno de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
y dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Muy bien. Ustedes saben que a partir del siglo III, los escritos evangélicos son 86 en total, los evangelios que hay y que hablan de la persona de Jesús, pero solo 4 fueron elegidos por la Iglesia, que son los 4 que nosotros conocemos. Pero al mismo tiempo, no tan solo de los 86 se eligieron 4, sino que al mismo tiempo, por el emperador Constantino, varios escritos fueron manipulados, como este que acabamos de escuchar de la voz de Mónica. Porque Jesús, en su vida, en esta tierra, jamás se consideró el Mesías. Jamás. Y acá, por lo que vemos, sí. Ya está dando algunos pasos. Por lo tanto, vamos a dejar de lado esa postura de que si se consideró o no se consideró el Mesías, porque si no nos puede llevar a una discusión sin final. Y vamos a ver solamente aquellos que dice Jesús como ser humano. Y dice Jesús muy práctico. Miren, si ustedes quieren entrar en el reino, lo que tienen que hacer es esto con los humildes, los pobres, los que tienen la vida más apremiada, aquellos que no tienen para comer, aquellos que están en la cárcel, aquellos que están en los hospitales. Eso es lo que tienen que hacer. Miren, no dice en ningún momento tienen que ir a misa todos los domingos, porque si no se va a enojar el Señor, el Padre, y nos va a echar al fuego eterno. No dice eso en ningún momento. Es decir, que si nosotros, por lo menos así lo veo yo a esta página evangélica, si nosotros realmente, por ir a atender a alguien que está en el hospital, no vamos a misa, no hay ningún problema, porque la misa ya la hemos celebrado al lado de la cama del enfermo, al lado del que está preso. Hemos celebrado la misa al lado de aquel pobre que necesita de mi ayuda, de mi consuelo, de mi compañía. Entonces, lo que tenemos que aprender es a discernir, me parece a mí, cuál es mi papel, cómo tengo que hacer para predicar mi papel de cristiano. Y Jesús lo dice muy claro. Basta de palabras, vamos a los hechos. Tengo que hacerme pobre con los pobres. Tengo que meterme en medio de ellos. Yo sé que casi todos nosotros lo estamos cumpliendo. Pero me pareció que en este retiro valía la pena recordar que el que nos ha dicho esto
es un hombre que viene a traernos, sí, que viene a transparentarnos a Dios, pero que de ninguna manera, mientras caminó por Galilea, fue Dios. Fue un hombre común y corriente como cada uno de nosotros. Bueno, después de la muerte de Jesús, después de la muerte de este hombre, según Pablo, Dios lo exaltó sobre todo nombre. Bueno, pero esa ya es otra cuestión que nosotros no podemos comprender, ni entender, ni alcanzar por nuestra limitación humana. Al que podemos sí seguir es uno que sea como nosotros. Nosotros no podemos seguir a Dios. Es más, si ustedes leen el capítulo 1 de San Juan, al final, San Juan termina esta página evangélica diciendo: y a Dios no lo ha visto nadie jamás. Entonces, ¿cómo vamos a seguir los pasos de Dios? Es imposible, nos lo está diciendo incluso el Evangelio. A Dios no lo ha visto nunca nadie jamás. Al que hemos visto es a Jesús. Bueno, y fíjense otra cosita más. Yo traje un dicho budista que lo he modificado para que sea interesante para el cristianismo, para nosotros los cristianos. Y dice así: Dios baraja las cartas. Pero ojo, estemos atentos que los jugadores somos nosotros. Acá no se trata de destino, no se trata de... No. Dios barajará las cartas, sí, junto con nosotros. Pero los que jugamos el partido de cartas somos nosotros. Los que jugamos en esta vida somos nosotros. Y yo pararía acá, porque en definitiva lo que me gustaría a mí es que pudiéramos conversar entre nosotros este tema, dar nuestra opinión, nuestro pensamiento. No importa que sea contrario al mío, no, para nada. Puede ser totalmente contrario al mío, pero lo que me interesa a mí es que debatamos este tema para que podamos aprender todos. Así que acá paro. Bueno, Ernesto levantó la mano. Bueno, no es la primera vez que escucho esta teología muy extraña que tenés, Cacho, y que me parece que puede llevar a confusión. Somos todos consiervos o estamos en un proceso. Yo no le esquivo a ningún debate, me parecen los debates válidos, pero no es el Cristo que yo predico el que vos estás planteando. Predico el Cristo de la gloria y el Jesús histórico, y predico que es Dios y que tiene doble naturaleza. No predico otro Cristo. El de ninguna manera fue Dios, bueno, eso creo que no es parte de por lo menos los lineamientos que tenemos como iglesia. O sea, reconocemos los concilios y los primeros concilios donde se lo define como el Dios hecho hombre. Yo bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, yo también creo en el Dios trinitario. Entonces, esta teología creo que puede llevar a confusión, sobre todo, a mí no me va a confundir. Yo te escucho con mucho respeto, es lo que vos has arribado o la síntesis que venís arribando. Pero creo que no es lo que sostiene la iglesia donde estoy por lo menos perteneciendo. Sí, yo afirmo que Jesús es Dios y es hombre, claro. Es mi fe. Por eso predicó el Cristo de la gloria y el Jesús histórico.
Bueno, eso, ¿Y ese cómo haces punto para quería... predicar? Disculpame, pero ¿cómo haces para predicar el Jesús histórico? Contextualizando, llevándolos a los pocos elementos que tenemos de la época. Jesús el que caminó, como decías vos, las calles en su momento haciendo el bien. Bueno, esa es mi opinión. Esteban levantó la mano. Sí, yo creo que la prédica no, o por lo menos así la considero, no va de la mano de una, o que apunte a una discusión teológica, porque ahí nos vamos justamente para el otro lado de la prédica, desde mi punto de vista. Yo creo que el Padre Cacho lo que nos está trayendo en esta noche es la humanidad de Jesús, ¿sí? Y nos está trayendo al hombre que está, digamos, a veces un poco adornado a lo mejor en el Evangelio, ¿sí? O exaltado, y a lo mejor se pierde lo humano de Jesús. Yo creo que la prédica de esta noche apunta ahí, y me hacía acordar, fíjense, a Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, que ella decía algo muy parecido, que ella decía: yo no me puedo imaginar, decía, a un Jesús glorioso. Yo me tengo que imaginar a un Jesús humano, porque de la única manera que yo lo pueda amar y me pueda identificar con Él es que Él sea humano, que me mire, que yo lo mire, ¿no? Más allá de las cuestiones místicas y todas estas cuestiones que después tuvo ella, ¿no? Pero digo, yo creo que es esto, ¿no? Es poder rescatar a este hombre que a veces, como pasa mucho en los grandes hombres y mujeres, pero vamos a hablar de este hombre hoy, de la historia, que muchas veces con el paso del tiempo la personalidad se exalta a tal punto que muchas veces perdemos de vista lo más básico, ¿no? Por ejemplo, que yo los otros días hablaba con el Padre Cacho y decía, lo que pasa es que, no sé, estaré perdiendo la confianza en Dios, estaré perdiendo la fe, ¿no? Por unas cuestiones que le estaba comentando propias. Y él me decía, no, sacalo a Dios de todo esto, porque eso no tiene nada que ver con Dios, porque lo que te pasa a vos es humano. Y bueno, y eso me ayudó a mí también a entenderme y a entender esta situación, y también a encontrarme con otro Dios. Que yo en esta iglesia, en esta escuela casi dijo, en esta iglesia yo me encontré con otro Dios. Pero es gracias a poder haber encontrado a este Jesús y al Dios que Jesús predicaba, ¿no? Que obviamente tenemos después cuestiones teológicas más finas, más delicadas, pero me parece que por ahí me parece que la prédica apunta justamente a esto, a resaltar al hombre, o a descubrir, más que todo, más que resaltar, a descubrir al hombre detrás de las palabras del Evangelio, o de los Evangelios. Ustedes saben que Monseñor Romero fue acribillado a balazos en El Salvador, y bueno, cuando el Papa decidió elevarlo a la santidad, los seguidores de Romero le pidieron al Papa, por favor, cuando escriban la historia de Monseñor Romero, no lo angelicen, preséntenlo con toda su humanidad. Y eso es el valor. Ese es el valor que uno puede encontrar, descubrir la santidad de un hombre, descubrir la santidad de Jesús, descubrir cuáles fueron sus pasos y sus hechos,
¿Mm? Para que nosotros lo podamos seguir. Reitero, y esto no es teología, es cristología. Reitero, nosotros no podemos seguir a Dios porque Dios es inalcanzable para nosotros. Es inalcanzable. Y el que lo quiere alcanzar, primero tiene que morir. Voy a hacer yo una intervención. Si dejas la palabra a los otros, te digo yo. Hace muy poquito terminé de hacer una diplomatura que me llamó mucho la atención sobre la dimensión. Ya le doy paso a Luis, que levantó la mano antes que yo. Sobre la dimensión trascendente del ser humano. Y ojo que no era una diplomatura cristiana. Lo abordaban desde una perspectiva más antropológica y no religiosa. Iban mostrando en el desarrollo de la diplomatura cómo, digamos, el apelar a la dimensión trascendente del ser humano iba permitiéndole a determinadas personas recuperarse de situaciones extremas o encontrarle un sentido. Entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo de pensar que nosotros como seres humanos somos exclusivamente inmanentes. Somos inmanentes y somos trascendentes. Y creo que pensarlo a Jesús desde la dimensión trascendente es involucrar una dimensión importante de la humanidad. Eso por un lado. Más allá de la cuestión controvertida, que es el tema de la resurrección, que es central en nuestra fe y lo explicaremos como se puede explicar a partir de la teología, que tiene diversa realidad, ¿no? Entiendo, como decía Esteban, cuál es la perspectiva de Cacho, aun cuando él tenga un convencimiento personal, muchos de nosotros podemos no compartir. Por otro lado, sí entiendo que, por ejemplo, la definición de Nicea sobre el misterio de Cristo queda totalmente, digamos, atrás respecto de las visiones de la teología actual, ¿no? Y me parece que lo importante es centralizar, un poco como decía Esteban, la mirada en el misterio de Jesús como un ser humano que transparentó a Dios en su práctica, ¿no? Me parece que ese es el punto tal vez central para pensar este evangelio. Luisito, Padre Luis. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches a todos. No, la verdad que los puntos tocados acá me parecen bastante positivos. Yo también creo en un Jesús que es trascendente y un Jesús que va más allá, que va más allá. Yo creo que acá lo que nosotros podríamos rescatar de esto es la humanidad de Jesús, es decir, la parte humana, porque por lo general nosotros en nuestra vida y en nuestra historia nos han enseñado más el Jesús de la fe. Esto por supuesto es algo personal mío, es decir, el Jesús que nos han enseñado es un Jesús que es imposible llegar, porque es demasiado divino, demasiado alto, demasiado... Y a mí me gusta el Jesús que camina, que putea, que es como yo, que cometió errores, porque también Jesús cometió errores, y también Jesús metió la pata. Yo sé que esto que estoy diciendo que para muchos puede ser motivo de escándalo, pero yo creo en ese Jesús que a lo mejor alcanzó esa divinidad, alcanzó esa vida, a donde se fue purificando y donde fue creciendo y fue caminando. Porque el otro Jesús a mí humanamente no me sirve, porque es un Jesús demasiado divino, demasiado imposible, un Jesús que está, digamos, en los altares, y que yo no lo puedo alcanzar. Entonces yo prefiero un Jesús que, ojo, que yo reconozco la parte humana y la parte divina, reconozco las dos, pero el Jesús que yo me identifico, que un poco lo dijo Esteban, es un poco el Jesús de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús lo decía bien claro.
Yo no quiero un Jesús que está allá arriba, o hacer una meditación sobre cuestiones abstractas que se hacían en la época de Teresa, como el infierno, el cielo y no sé cuántas otras cosas. Sino que yo quiero un Jesús vivo, de carnes, y que lo pueda ver, que un Jesús que se equivocó, que cagó, que mió, que hizo de todo. Y ese es el Jesús que yo creo. Y me parece que ese es el Jesús que tenemos que predicar. Y acá un poco lo que nosotros queremos manifestar es esa humanidad de Jesús, pero también la otra. Es decir, las dos creo que van unidas. Y para poder llegar al Jesús del cielo, por llamarle un nombre, y tengo que conocer Jesús humano. Si no lo conozco, lamentablemente, al menos yo, imposible de llegar. Entonces, ¿qué se transforma en un Jesús lejano, en un Jesús rey? Que a mí, por ejemplo, la figura de Cristo Rey, perdónenme, es un asco. Me dan ganas de vomitar porque me parece asquerosa. Yo prefiero un Jesús discípulo, hermano, alguien que viene, ¿no es cierto?, a traer la salvación. Por eso que yo nunca festejé la figura de Cristo Rey, porque me parecía algo asqueroso. Entonces, para mí, yo me identifico con ese Jesús, que es divino, pero a la misma vez humano. Y fíjate que el Jesús histórico, nunca, jamás en la vida quiso ser rey. Es más, cuando lo querían tomarlo para declararlo rey, se les disparaba. Pero en nuestra obsecuencia tenemos una fiesta a un Cristo que lo hemos nombrado nosotros. Rey es espantoso. Y la verdad que no tendría que existir, pero bueno, uno lo respeta porque es una tradición, pero para mí ese Dios, ese es un Cristo que no sirve, que no es parte, es decir, que no construye. Además tenemos que, digo yo, ¿no?, liberarnos de los dogmas de fe para podernos encontrar en realidad nosotros con ese Jesús. Yo no me puedo morir antes de encontrarme con Jesús. Pero si yo me quedo sentado en una silla, creyendo solamente en los dogmas de fe, me estoy perdiendo el encuentro con Jesús. No lo voy a poder tocar, no lo voy a poder oler, no lo voy a poder verlo, no voy a poder abrazarme, porque estoy tratando de encontrarme con alguien que trasciende mi posibilidad. Yo pensaba, esta tarde Luis me compartía una información esta mañana de una asamblea que no me acuerdo si era Luis que se hacía en la tarde o mañana. Sí, controla. Ahí estamos. Sí, tiene que ver con una asamblea de grupos que trabajan con niñeces y que trabajan en todo lo que es el espacio, tiempo libre. Aparte, bueno, de trabajar en distintas áreas. A raíz, bueno, de la situación económica y social que estamos viviendo hoy, esos grupos lamentablemente no pueden ejercer su tarea, y es muy valiosa porque la tarea que ellos realizan es con niños y adolescentes y personas también adultas, pero sobre todo con niños. Desde lo recreativo tratan de llegar a muchas personas para que esas personas dejen de lado, bueno, muchísimas situaciones que les toca vivir. Entonces, bueno, la asamblea esa era justamente para ver qué se puede hacer en ahora en más para solucionar esos problemas. Buenísimo. Bueno, a mí me llegó la información después fui viendo en otros grupos relacionados a la cuestión social y educación. Bueno, decía que esta información me llega por Luis y vi que en otros grupos también se estaban multiplicando la invitación, etcétera. Y yo me preguntaba, bueno, ¿y nuestra iglesia cómo está presente, ¿no? Por ejemplo, en estos ámbitos, para discutir, para problematizar la situación, por ejemplo, de las infancias. Veo en función de lo que está planteando Cacho, ¿no? En Mendoza los jubilados han comenzado a organizarse,
a discutir también la problemática de lo que implica hoy por hoy ser jubilado, y tampoco veo, digamos, que nuestra iglesia esté presente, y entonces si el criterio es seguirlo a Cristo desde este encuentro con la humanidad, eso nos implicaría a nosotros como iglesia empezar a abandonar la silla, empezar a abandonar, digamos, las situaciones cómodas, y empezar a comprometernos, porque Cacho dice, dejemos de lado el culto, pero termina siendo nuestra preocupación principal. O sea, ¿cuándo me venía a buscar para yo ir a celebrar la misa? ¿No? Digo, sin desmerecer, por supuesto, el rol y la función y el espacio que significa para nosotros el misterio de la celebración eucarística. El sábado mañana vamos a celebrar en la casa de Luis, para darle continuidad al proyecto que él tiene. Pero bueno, yo me pregunto eso también, que me parece que es un desafío, esto que estamos predicando, encontrar la forma para plasmarlo en una práctica concreta, ¿no? Y fíjense, si ustedes un fin de semana dedican una horita para caminar dentro de un hospital, se van a encontrar que el hospital está lleno de evangélicos visitando enfermos y no van a encontrar un cura. No van a encontrar un cura. A mí me pasó la vez pasada que me llamaron de una clínica que atiende jubilados, y fui, le di la unción de los enfermos a la persona que me habían invitado, y cuando me descubrieron, no se imaginan, pude haber estado fácilmente 3-4 horas ahí administrando el sacramento de la unción, porque la gente estaba desesperada porque yo, que llevaba el clériman, y ellos decían ahí hay un cura, porque todos los demás eran evangélicos. Y la gente también toma distancia, es decir, si soy evangélico los acepto de buen grado, pero si soy católico, ya sea romano o lo que fuere, necesito que mi pastor me acompañe. Y no estamos. Por suerte estamos con Padre Ramón, que Ramón hace una pastoral muy interesante con los hermanos que han perdido un ser querido, ¿no? Siempre lo charlamos, lo sabemos charlar mucho con Jaime, ¿no? Que le llama mucho la atención, y la verdad que es una pastoral, digamos, de un espacio a donde las otras iglesias no llegan, y tampoco me parece les interesa llegar, porque es un trabajo muy arduo que implica estar entero con una fortaleza espiritual importante para acompañar a la gente en esos momentos, ¿no? Que son tan complejos. Sí, son bastante duros, y ahí yo sí predico al Jesús hombre, pero también al Jesús resucitado. Y lo mismo lo hago en las plazas, gritando como un evangelista más, y cada vez la gente se acerca más, y he descubierto un montón de hermanos que están pasando momentos difíciles a nivel espiritual, pero también a nivel como hombres. Y es mucho el dolor, el mismo dolor que cuando realizo la oración. Y ahí un poco comparto con Cacho también esto, ¿no? Así que cada vez que yo realizo esas exequias, ahí creo que aparte de estar Jesús, también estoy realizando una misa. Porque estoy acompañando con la palabra,
con mi pobre homilía, pero cada vez que salen me agradecen y yo le digo, no, a Jesús hay que agradecerle. A ese Jesús que está en el sagrario, que nos invita a un momento de comunión con Él. Y que cada vez que el ministro levanta su sagrado cuerpo, en el amén, en ese así sea, estamos reforzando esa fe. Esa misma fe que en un asiento de una parada de micro me siento a hablar, la salida de un banco, o cuando iba al hogar de ancianas, y ahora me pidieron no ir por el momento por el tema del contagio, por las ancianitas y por mí también, porque yo no soy un puber, ya tengo 66 años. Y ahí en ese hogar muchísimas veces hice unción de los enfermos, haciendo una celebración, llevando la Eucaristía a muchas hermanas que por ahí la familia las ha olvidado y este cura les lleva el cuerpo sagrado de Jesús. Esa es un poco la pastoral que yo estoy realizando, más allá de las misas que realizo a través de mi Facebook, que mucha gente me la pide. ¿Qué pasa, padre? Que no... Y ahí estoy, utilizando estos nuevos medios de comunicación. Creo que ahí también nuestra iglesia está presente. Padre Ramón, usted dijo varias cosas importantes, como la oración, la palabra, todo, pero no sé si usted se ha dado cuenta lo importante que es su presencia frente a ese dolor, frente a esa necesidad, porque su presencia es la presencia de Jesús, pero de un Jesús que tiene 66 años, de un Jesús que está ahí en el medio del dolor, en el medio del Calvario. Y eso es lo que tenemos que tomar conciencia. Mi presencia, si no, mi sacerdocio no sirve para nada. Mi presencia es la presencia de Jesús. Y entonces toma realmente una importancia increíble para esas personas que nos están viendo y nos están escuchando, ¿no? Y bueno, cuando nos encerramos en la pieza para rezar una misa, nos perdemos la posibilidad de llegar al corazón del otro, porque no queremos salir, porque no podemos salir o no queremos, no nos animamos. Esa humanidad de Jesús es la que tenemos que seguir. Más allá que después yo creo en Dios y yo creo en Jesucristo, eso no me lo voy a sacar de encima. El objetivo mío es de que descubramos a este Jesús que nos trae salvación y que nos dijo en alguna oportunidad: lo que yo hago, lo que ustedes ven que yo hice, ustedes lo pueden hacer y lo pueden hacer mejor que yo. Eso es todo. Sí, por ahí coincido con vos. Creo que las dos acciones sirven. Estar ahí, sí, saber las veces que es realizar el sacramento de la reconciliación ahí en un banco o en una tarima, porque ahí es donde uno tiene que estar, aún mojándome, como me ha pasado en varias oportunidades, o rezando una exequia y mi corazón partido por ver llorar a los deudos, ¿no? Pero también cuando el ministerio mío me lleva a la misa, yo me siento pleno, porque estas manos que son pecadoras fueron ungidas con el óleo del Santo Crisma, y yo sé que cuando impongo, y ahí Jesús se da
puedo también dar una forma de salvación. Y no me compara, porque siempre digo lo mismo, no soy yo. Por eso mi lema sacerdotal es de Gálatas: no soy yo, sino es Cristo que predica a través de mí. Yo soy un pobre pecador, nada más. Luisito levantó la mano. Sí, yo quería destacar el trabajo que hace Padre Ramón, que lo comparte conmigo, y la verdad que yo estoy muy contento por todo lo que él realiza, sobre todo el trabajo que él hace acompañando a las personas que le han fallecido sus seres queridos, y para mí es muy importante ese acompañamiento y ese trabajo, porque a veces cuando uno más mal se siente y cuando uno más necesita quizás el consuelo de alguien, y sobre todo en esos momentos complicados. Y también, bueno, la misión que él hace de salir a las calles, de hablar con la gente, de llevar ese consuelo, ¿no?, que hace tanta falta hoy en día, que es un poco quizás el Jesús que tenemos que predicar nosotros, más allá, como yo le dije, yo creo en los dos, en el Jesús divino y en el Jesús terrenal, por darle un nombre. Y me parece que un poco es ese Jesús que tenemos que llevar a los distintos lugares, y la misión que nos toca a cada uno. A mí, bueno, me toca desde lo social, trabajando, bueno, con distintos grupos, defendiendo, ¿no es cierto?, de este derecho. Esta semana vamos a tener varias asambleas y vamos a estar con varios grupos en la lucha y trabajando para poder salir adelante y poder que muchos compatriotas nuestros de acá de la provincia puedan perseverar sus fuentes de trabajo. Y bueno, y quizás mi misión en ese momento de acompañar sea ahí, como mañana voy a estar acompañando, ¿no es cierto?, a Gerardo en la celebración que vamos a tener, Dios mediante, cada 15 días, un sábado en mi casa y otro sábado en la capilla que él tiene en Coquimbito. Sí, lo importante, como siempre digo yo, ¿no? Jesús simplemente nos pide ser buenas personas, nada más. Y el testimonio que nosotros damos a veces trasciende, como decía Monseñor Gerardo, trasciende a uno. El otro ve y el otro agradece. Y son cosas que escapan. Yo sé que soy un ser inmanente, pero también trascendente, porque hay cosas que yo no puedo quizás verlas o las veo, pero los otros me las hacen notar en la gratitud, en la solemnidad y también en la oración que hago personalmente, porque sin eso y sin la Eucaristía yo no sería nada. Está bien, yo considero que la trascendencia nuestra, nosotros trascendemos al mismo tiempo que morimos. Por eso es que será que Juan, fíjense que los otros evangelios sinópticos dan 40 días para la llegada del Espíritu Santo después de la muerte de Jesús y 3 días para la resurrección. Sin embargo, Juan, que es un evangelio gnóstico, no agnóstico, sino gnóstico, lo da el mismo día de la muerte. Muerte, resurrección y ascensión el mismo día. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Por eso el camino hacia esa trascendencia la tenemos que alcanzar acá. Es decir, nosotros ya tendríamos que empezar a caminar como resucitados, porque creemos en el resucitado. Y porque tratamos de hacer un duplicado de ese resucitado. Pero lo tenemos que hacer acá como personas, como seres humanos. Otra cosa no podemos hacer. No tengo alas, no soy ángel para subirme. Entonces habrá que esperar todo el trayecto de la vida que Dios me ha designado para luego trascender. Pero no puedo trascender hoy.
mientras esté acá. ¿Mm? ¿Qué sé yo? A lo mejor es una cosa de viejo loco como yo, pero es lo que creo, es por el camino que transito, es lo que llevo dentro de mis maletas. Y bueno, el que disiente lo lamento mucho, porque no es mi idea ofender a nadie, sino simplemente dejar en claro que Jesús de Nazaret es una cosa y Jesucristo es otro ser, diferente, distinto. Bueno, se nos está terminando, así que el padre obispo concluya la reunión. Bueno, no sé, a lo mejor pedirle a padre Ramón que nos dé la bendición. Cuando él decía de esta predicación en la plaza, me hizo acordar de un hombre a quien yo aprecié mucho, un sacerdote, Rolando Muñoz, que era al mismo tiempo teólogo en Chile. Ernesto debe también conocerlo, porque participó muchas veces en los seminarios de formación teológica. Y él tiene un escrito muy bello sobre la iglesia, que en algún momento se los puedo compartir. De hecho, se lo he compartido, creo, en alguna otra oportunidad. Y él decía que siempre se puede hacer algo a nivel testimonial. No es necesario hacer grandes cosas. Y decía que Jesús, si tuviéramos que compararlo con algún referente o con alguna imagen eclesial, decía que bueno, Jesús se parecía a los pentecostales de la primera hora. Bueno, después el pentecostalismo fue mutando, ¿no? Pero los pentecostales de la primera hora, que salían con su bicicleta, iban a las villas y se paraban en la plaza a predicar de esperanza para la gente. Me quedó siempre grabada esa imagen, y cuando Ramón comparte lo que hace en la plaza me recuerdo de Rolando. Así que bueno, le pedimos a Padre Ramón su bendición, y a ver, leemos lo de David. Dice: ese es lo que pienso todos los días. El día que nos tengamos que ir, ¿a dónde iremos? También me pone muy triste el mundo, que está muy mal. Yo tengo 2 nenas y todo lo que pasa con las mujeres. Bueno, un buen tema ese. Tal cual. Nos ponemos en presencia de este Jesús de Nazaret, que a la vez es ese Jesús, Hijo de Dios, para que nos ilumine en este tránsito de la Cuaresma, para que toque nuestro corazón, toque nuestras vidas, nos haga cada vez más parecido a Él, indignos siervos suyos, pero somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que Él nos siga asistiendo, y que el Espíritu Santo nos siga acompañando en este peregrinar por este mundo. Y yo lo voy a bendecir a todos ustedes en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.